Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto enorme saludarlos el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien, que estén gozando de salud. El día de hoy vamos a ver un nuevo temita, ya vamos a entrar a un nuevo temita dentro de la materia de situación nacional contemporánea. El tema al que vamos a entrar es precisamente relaciones económicas internacionales. Vamos a aprender por qué es tan importante para México crear relaciones económicas en el ámbito internacional, porque es importante la cooperación entre la comunidad internacional, porque muchas veces nosotros decimos, pues a mí que me interesa el extranjero, a mí me interesa mi país y ya, pero no nos damos cuenta que estamos dentro de un sistema económico que solamente funciona si hay cooperación internacional, es decir, lo que pasa en Estados Unidos repercute en México, lo que pasa en México repercute en Guatemala y así sucesivamente, porque estamos dentro o somos miembros de una comunidad internacional. Y por ello, para entender cómo funciona todo esto de la cooperación de los países, vamos a ver el tema de relaciones económicas internacionales. ¿Qué son? ¿Qué son las relaciones económicas internacionales? Bueno, las podemos definir como aquel tipo de relaciones que se establecen entre países de distinta soberanía con la finalidad de promover el crecimiento económico global, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que las relaciones económicas internacionales son precisamente aquellas relaciones que se van a establecer obviamente entre países de distinta soberanía. ¿Qué quiere decir distinta soberanía? Entre países que tienen distinto tipo de régimen interior, distinto tipo de gobernatura, distinto tipo de, forman parte de distintos países, vaya, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos tiene una soberanía distinta que la de México, un poder pues distinto al que México, México tiene una soberanía distinta de Guatemala, Chile, etcétera, ¿no? Estas relaciones entre países de distinta soberanía se hacen precisamente con la finalidad de realizar acciones que de alguna manera promuevan el crecimiento económico globalizado, global de todos los países miembros de la comunidad internacional. ¿Son importantes las relaciones internacionales? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes, corazoncitos hermosos? ¿Serán importantes o no? La respuesta es que sí, chicos, sí son importantes las relaciones internacionales por acá. Se las voy a mostrar, permítanme un momento. Ok, acá está el puntero láser. Sí, son importantes, claro que sí. ¿Por qué, chicos? Las relaciones internacionales, no solo en México, para cualquier país es importante, porque no podemos crecer si no crece el otro país. No podemos crecer también sin la ayuda de otro país. Ejemplo, en México, por ejemplo, no tenemos la infraestructura, tenemos el petróleo, pero no tenemos la infraestructura derivado de los malos gobiernos del país para poder procesar ese petróleo y convertirlo a, por ejemplo, diésel, gasolina, etc. ¿Qué pasa? México vende ese petróleo crudo a muy bajo precio y a la vez nosotros lo compramos a Estados Unidos para poder obtener pues diésel, gasolina, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en México no hay la tecnología. Aquí hay de dos. Si se dan cuenta, pues Estados Unidos obtiene una ganancia económica enorme porque nosotros le compramos nuestro propio petróleo más caro, ya convertido. Pero también nosotros obtenemos una ganancia. Si no estuviera Estados Unidos que nos vende el petróleo, pues imagínense qué sería de nuestros transportes, de nuestra actividad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, otra de las cuestiones también, chicos, es precisamente que las relaciones económicas internacionales pues provocan derramas económicas. Por ejemplo, cuando algún empresario de Francia, Estados Unidos, París, del país que a ustedes se les ocurra, viene e invierte en el país, eso genera empleos para el país, eso genera ganancias económicas para el país. Por eso es que estas relaciones son tan importantes y es tan necesarias mantenerlas sanas,
¿Por qué? Porque de alguna manera generan el crecimiento que el país necesita para salir adelante, para sobrevivir y para que todos los miembros de la comunidad tengamos calidad de vida. México formará parte de las relaciones económicas internacionales. ¿Ustedes qué creen, chicos? ¿Qué creen? Sí, no, etcétera, etcétera. ¿México formará parte de las relaciones internacionales? La respuesta es que obviamente sí. México forma parte de ellas. México en todo tiempo pues sostiene la cooperación entre países de distinta soberanía con la finalidad de tener buenas relaciones y crecer. Por eso es que en nuestro país hay, por ejemplo, un departamento de relaciones exteriores. Marcelo Ebrard es, por ejemplo, el canciller, el secretario encargado de todas las relaciones exteriores que nuestro país realiza, forma con otros países. Un ejemplo enorme de un acuerdo internacional en materia económica del que México forma parte es el TEMEC. Antes, el TEMEC era conocido como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Les voy a explicar un poquito de qué va este tratado para que puedan entender cómo funcionan las relaciones económicas internacionales. El TELECAN, o el TEMEC, actualmente llamado, es definido como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Este tratado estaba formado precisamente por Estados Unidos, por Canadá y por México. Es un tratado económico de naturaleza económica porque en él se establecieron acuerdos de exportación e importación entre estos tres países de distinta soberanía. Estos acuerdos se realizaron con la finalidad de disminuir o desaparecer distintos tipos de aranceles, es decir, distintos tipos de impuestos a cierto tipo de mercancías que iban a tener lugar en el intercambio de esos países. De tal manera que si alguno de esos países intercambiaba cierto tipo de mercancías, pues los aranceles iban a estar, los impuestos, iban a estar disminuidos o los iban a quitar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad pues de mejorar y facilitar el tránsito de las mercancías y por ende pues agregar mayor derrama económica a estos países. Como se dan cuenta, las iniciales corresponden a los países que forman parte de este tratado. Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Eso es un ejemplo claro, chicos, de cómo nuestro país también forma estas relaciones internacionales y cómo también se preocupa, ¿verdad?, por realizar acuerdos que faciliten el tráfico de mercancías entre distintos países. Así como el TEMEC, hay otros acuerdos con otros países en cuestiones económicas o en cuestiones comerciales, ¿ok? Por eso es que sí, México forma parte de las relaciones internacionales y son muy importantes para el crecimiento de nuestro país, porque ahí fortalecemos las relaciones internacionales, formamos parte de la comunidad internacional. La comunidad internacional son el conjunto de países que cooperan con la finalidad de tener avance mutuamente, ¿no? Y pues obviamente porque formamos parte de un mundo globalizado. ¿Qué es la globalización? Pues es esta creciente tendencia de intercambio que hay entre los diferentes países de cultura, comercio, cosas sociales, de cualquier aspecto, pues. Por ejemplo, cuando una persona se va a vivir a otro país de distinta soberanía y un intercambio cultural, es lo que está pasando ahorita con los migrantes, ¿no? Algunos migrantes se están casando con tapachultecas y esto provoca que haya intercambios culturales que a fuerza del tiempo pues van a ir tomando relevancia en nuestro país. La película de Coco es un ejemplo de cómo hay globalización en la cultura, porque ya ven que la de Coco, esta película pues refiere o se trata de una tradición, basa su historia en una tradición que tenemos en México, que es el Día de Muertos, y esta película le dio vuelta al mundo, ¿verdad? Entonces ahí también es parte de la globalización, el intercambio económico. Todo esto, chicos, genera lo que todos los países están buscando, que es precisamente el desarrollo económico, que todos crezcamos, que todos tengamos condiciones de calidad de vida para nuestra población. Bueno, chicos, pues ahí vamos a terminar. Eso es todo. Cualquier duda, inquietud, pues ya saben que se pueden comunicar conmigo. No hay ningún tipo de problema. Nos vemos la próxima clase, chicos. Vamos a continuar viendo este tema. Bendiciones.